Hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Misión Apostólica Internacional presenta La Voz de la Libertad. Un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. El día que lo oímos, qué bueno. Muy buenas tardes, amables televidentes. Les saludamos en esta maravillosa tarde en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que permite que salgamos al aire en este canal 23, y a todos también que nos ven a través del internet, del Facebook, ¿no? Del Facebook, Canal 23 Canal 23-Chincha y Telecable 23 y cable también, Cable Dunas en 86 en toda la parte sur del departamento de Ica. Muy buenas tardes. En esta oportunidad venimos trayendo la voz de la libertad para seguir con las enseñanzas bíblicas. En esta oportunidad el tema de la enseñanza es la oración del corazón. Bueno, saludamos al pastor Noé que también nos acompaña esta tarde. Maravilloso el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos estar delante de ustedes por su canal favorito, su canal 23, canal para la edificación de toda la familia. Bueno, también recordando pues que en este día el Señor nos permite seguir con las enseñanzas, ¿no? Para poder edificarnos también a nosotros, no solamente a ustedes. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos, mis amigos que nos permiten entrar a través de este canal 23 por su programa La Voz de la Libertad, para que usted y su familia pues reciba la bendición que todo hombre en todo lugar anhela. Bueno, siervo Marcos, comenzamos porque el tiempo se nos va rapidísimo. Así es, en esta oportunidad tenemos, gracias al Señor, la oración del corazón. Y para poder iniciar esta enseñanza, vamos a citar un texto bíblico en Colosenses capítulo 1, versículo 9 hacia adelante. Y me gustaría también que usted en casa permita también abrir su Biblia, o de lo contrario, si no tiene Biblia, preste atención para que pueda escuchar esta maravillosa palabra de Dios. Dice así, esta bendita palabra, dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, gloria al Señor, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Quizás las personas se sienten identificados por alguna pregunta o algún comentario que puedas hacer, siervo. Sí, vemos aquí a través del texto, el apóstol Pablo, ¿no?, hace énfasis a los colosenses la oración que él pide por la iglesia, para que la iglesia pueda alcanzar el conocimiento pleno del Señor. No está hablando de lo que este mundo te puede dar, sino lo que Dios nos puede dar a través de una búsqueda, ¿no? Lo que Dios ha prometido darnos, que es ser lleno del conocimiento de su Espíritu, y cuanto más de la salvación, ya que, como dice aquí, nos sacó del reino de las tinieblas porque morábamos antes
haciendo la voluntad del enemigo, más ahora pues nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios. Así es. En sí, el mundo no puede porque no tiene, no puede darnos el conocimiento, ¿no? Lo que el mundo hace es ocultar lo que ellos descubren, ¿entiendes? Para tener la superioridad, el primerato en todo. Así es el sistema, ¿no? Pero lo que Dios hace o lo que Dios quiere en la voluntad de Dios es que los hombres lleguen al conocimiento, dice, al conocimiento de toda sabiduría. Vamos a prestar atención, por favor, siervo. Tengo una llamadita, disculpen. Aló, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos. A los dos hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Qué trascendencia tiene la oración en nuestras vidas? Gracias. Bien. Hay dos tipos de oración que puede hacer el hombre: la oración mecánica y la oración del espíritu, ¿no? Literalmente hablando, la oración mecánica es lo que el hombre puede expresar según lo que haya conocido. Puede repetir las frases de otras personas, de otros filósofos o de hombres de Dios de la Biblia. Esa es una oración mecánica, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente repite. A eso lo llama la religión tradicional rezar. Ese es como que alguien quiere enviar una carta a una persona que ama y copia la carta de otra persona, lo copia y se lo pega y se lo envía. Claro. O sea, no está enviando una carta que sale de su corazón, sino de repente lo que otro pensó, lo que otro sintió y se lo está enviando, ¿no? Porque eso es lo que hacen Claro. los rezos. Claro. O quizá pueda coincidir, pero no hay una expresión propia, ¿no? Esa es la oración. A eso se denomina oración mecánica, ¿no? Y la oración espiritual es cuando uno no deja que el alma hable. De eso estamos hablando hoy, de eso vamos a hablar y de eso seguiremos hablando si Dios lo permite. La oración del corazón, o sea, el tema es que el objetivo es que el hombre aprenda a dejar que su alma se exprese delante de Dios para que pueda ser acepto, para que Dios no pueda ser estorbado en atender las peticiones del hombre. Muchas veces Dios es estorbado porque el hombre muchas veces no es sincero, no deja que su corazón hable, no hay un diálogo de humildad, de sinceridad, ¿no? Entonces esa falta de sinceridad estorba a que Dios en su voluntad, porque la voluntad de Dios es que el hombre alcance todas las cosas. O sea, antes estaba leyendo, o sea, la sabiduría que el mundo no nos puede dar. Es cierto, porque ¿qué puede dar alguien que no tiene? No puede dar. El sistema está nublado, está bajo la potestad del príncipe de este siglo, ¿no? Así está escrito. Entonces, y así es. ni el mismo Satanás conoce la superabundante riqueza de Dios, ni el mismo Satanás. Así es que, aunque el hombre haga pacto con el diablo, puede alcanzar algunos conocimientos aquí de la tierra en cuanto a desarrollo humano, estrategias, pero Satanás le enseña al hombre lo que el hombre ya sabe, porque Satanás se encarga de opacar la sabiduría que Dios le dio al hombre. O sea, le apaga la luz y luego le prende. Y Dios no puede hacer nada porque el hombre se inclinó al mal. El hombre desechó el mandamiento. Entonces, por eso Dios no puede resistirle al diablo, porque el hombre tomó una decisión. ¿En qué momento el hombre rechaza a Dios? Cuando decide ignorar sus escrituras, Claro. las leyes y el mandamiento. Cuando decide resistir, aún sin conocer la ley y mandamiento, cuando decide resistir la conciencia O propia. sea, lo que está escrito en Juan capítulo 3, 17 y 18. 18 y 19. 18, 19, que la luz viene a este mundo
pero el hombre amó más las tinieblas. Más tinieblas que la luz. O sea, las tinieblas, cuando se habla de tinieblas, no solamente habla de pecado, sino también es ignorancia. Prefiere más ignorar. Aquel que quiere cerrar la Biblia, ¿sabes qué? Déjame trabajar y vivir, él está ignorando a Dios. Claro, una vez me enviaron un video de un profesor de una universidad en México, la cual agarró, se compró una Biblia y lo prendió fuego, ¿no? O sea, según él, pues era el deterioro moral y el deterioro del desarrollo, del crecimiento del desarrollo humano. O sea, para él era el opio de la sociedad. Pero, ¿por qué tanto odio a la palabra de Dios? O sea, no es que sea el opio, sino ha sido una persona frustrada por cuanto no encontró el conocimiento pleno que Dios está ofreciendo a la humanidad. Se encontró con personas, ¿me entiende?, que se hicieron dueños de la verdad, entre comillas, y les manipuló las mentes, ¿me entiende? Les manipuló, no les dio lo que Dios quería que el hombre conozca, que ese hombre conozca. Entonces, como ese hombre puso su fe en su niñez, puso su confianza en su niñez o en su adolescencia y vio que uno de sus seres queridos, ¿me entiende?, murió, pereció, o de repente alguien o algo no le salió bien, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hace? Le engañaron que no, la clásica, tienes que aceptar que Dios sabe lo que hace. Entonces, ese dicho hace que el hombre se frustre, ¿me entiende? Y su corazón se endurezca, ¿me entiende? Y todo el sistema está envuelto en esas frases mentirosas, claro, que Dios sabe lo que hace. Cuando podemos decir que Dios sabe lo que hace, podríamos decir que estamos echando la culpa a Dios de lo que pueda pasar. Claro, o sea, cuando la Biblia dice que cada quien cosechará lo que siembra. Vamos a leer una vez más el versículo 9, por favor. ¿Solamente 9? Solamente el 9. Vamos todos, vamos a leer ahí. Vamos a ver cómo aún el mundo cristiano evangélico todavía sigue en ignorancia. La vez pasada estábamos hablando aferrados a la maldición. Así es. Y muchos todavía siguen aferrados inconscientemente a su maldición, porque todavía siguen con ese argumento. Dios sabe lo que hace, ¿no? Y todo lo que pasa, bueno, está bien, es que viene de parte de Dios y Dios te está probando. Y Dios no tienta a nadie, Dios no frustra a nadie, sino que es el hombre que no tiene entendimiento, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, lo que Dios está ofreciendo a la sociedad. Vamos a ver, verso 9. Vamos a lecturarlo, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No está hablando de inteligencia, estamos hablando de inteligencia espiritual. Mire lo que dice. Dos cosas, hay que subrayar, si usted desea, subraya estas dos partes, estos dos puntos, muy importante. Si el hombre no conoce nada de esa vida, ¿cómo podrá desarrollarse? ¿Cómo podrá labrar la tierra? ¿Cómo podrá sembrar? ¿Cómo podrá cuidar del crecimiento de la semilla? ¿Cómo podrá cuidar, purificar, cómo podrá llevar el agua a lugares donde no lo hay? ¿Cómo podrá cuidarse de las enfermedades? ¿Cómo podrá cuidar de la sociedad cuando se multiplique la maldad? O sea, aquí hay dos puntos muy importantes. Somos hombres de carne y sangre, pero también los que nacimos en Cristo, por la palabra, somos hombres espirituales. O sea, se nos demanda doble conocimiento. Uno, el conocimiento en toda sabiduría, tanto la humana terrenal como la celestial, que es por la palabra. ¿Estamos? Así es. Hay dos puntos. En conocimiento en toda sabiduría e intelectual, e inteligencia espiritual. Ahí viene, e inteligencia, toda sabiduría e inteligencia espiritual, o sea, para comprender los misterios. Y el clamor del apóstol por el Espíritu Santo era que el hombre que venía a Cristo, que se apartaba del pecado, que se apartaba de su vanidad, llega a encontrarse con toda sabiduría. ¿Cómo puedo reparar yo una radio si no lo sé?
¿O cómo puedo hacer una radio, un medio de comunicación? Porque somos procreadores, ¿me entiende? Procreadores por cuanto somos hijos de Dios. O somos creación de Dios. No solamente tenemos la capacidad de crear vida en la procreación por medio de la concepción, sino también tenemos dones y talentos, tenemos capacidad, tenemos inteligencia, lo que Dios nos dio. Entonces, cuando se le opaca esta voluntad de Dios, entonces el sistema, vamos a decir, Satanás por medio de su sistema de gobierno, comienza a frustrar a la humanidad para tener él el primerato. Y ese sistema se metió aún en las religiones, porque el sistema levanta religión, se levanta su propia religión, para que nadie, ¿me entiende?, pueda glorificar a Dios con toda libertad, sino que la sociedad llega a perder tiempo. Sigue un ritmo de vida en el cual tampoco no se encuentran ni con Dios, ni con nadie, ni consigo mismo. Así es. Y a la finales terminan renegando de Dios. Claro, lo hacen sentir de repente una tranquilidad momentánea, porque lo que hace la gente en común es ir de repente un día domingo, va a su congregación y ya con eso se siente satisfecho de semana. Así o sea, es. Como que ha probado algo y se siente que está bien. Claro, cuando uno llega a conocer la Escritura, apartándose de todo pecado, reconociendo su carácter humano, con humildad, por supuesto, para reconciliarse con todos nuestros seres queridos y todo el vecindario, entonces, por el conocimiento de la palabra, ¿entiende?, uno viene a descubrir que fue un inútil por ignorancia. Y ni siquiera echar la culpa al diablo ni al sistema, porque Dios nos dio independientemente sentidos y emociones. O sea, yo no voy a echarle la culpa al gobierno ni a nadie, porque Dios me dio sentidos y emociones. Dios me dio la capacidad de pensar. Ahora, mi problema es que me llené de resentimiento, de dolor, ¿entiendes? Y quise que otros hagan las cosas que yo debía hacer. Perdón, cielo. Díganos, hermano. Sí, hermano, la oración que uno le hace a Dios tiene que ser el Padre Nuestro, o también tiene que dirigirse o uno conversar con Dios dentro de esa capacidad que tiene, dentro de lo que uno siente. Tiene que ser obligatoriamente el Padre Nuestro, o contarle a Dios nuestras necesidades, nuestros afanes, ¿no?, nuestras situaciones, etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta, hermano. Bien. Como decían antes, uno tiene que llegar a conocerse, uno tiene que tener el conocimiento, tanto de las cosas naturales como de las celestiales, de las espirituales. Sin conocimiento vamos a desenvolvernos mal, inútiles por ignorancia o inútiles por voluntad propia. Cuando el hombre desconoce la palabra de Dios, se siente inútil, se siente incapaz. Y va a querer que otro haga lo que uno puede y debe hacer. La humanidad religiosa quiere que Dios haga todo, cuando Dios le dio potestad y capacidad al hombre para hacer las cosas. Y debe hacer las cosas. No solamente lo puede, sino con el conocimiento que debe tener. Con el desarrollo de su intelecto, con el desarrollo de sus capacidades. Por ejemplo, en las iglesias, las congregaciones, la mayoría va a la congregación porque quiere que Dios le dé unos manguitos. Y yo creo que debería caerle cocos, más bien, pero en la cabeza, ¿me entiendes? Al que está dirigiendo, tanto al sacerdote como al pastor, o al laico, a quien sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque ni ellos entienden, porque el error que cometemos es seguir los parámetros que nos enseñaron. La oración, para entrar a la pregunta, la oración no es otra cosa que una expresión, o sea, es la expresión del ser, del alma, o la expresión de la persona. Entonces, yo no puedo solamente seguirme, ¿me entiende?, a la enseñanza literal. Por ejemplo, muchos no saben ni siquiera qué están orando
cuando repiten lo que enseñó el Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, ¿no? Y tantas cosas, pero solamente es repetición. Sin saber qué es lo que estamos expresando, porque lo que está expresando o lo que Jesús quería enseñar a través de esa oración es que el hombre haga su voluntad, ¿no? O sea, Jesús lo decía esa oración porque Él lo estaba cumpliendo. Como judío y como amante de la ley de Dios, Él expresaba una oración no literal, una expresión que decía mucho, pero encerró en esas cortas palabras, ¿me entiende? Encerró mucho sentimiento, mucho sentimiento. Entonces, Él hizo una oración técnica, ¿me entiende? Pero, mira, yo quisiera que vayamos, por favor. Es un ejemplo de oración. Es un ejemplo porque, hermanos, si hubiese escrito todo al detalle, no podemos terminar, muchos no terminan de leer esta Biblia, menos van a leer la Biblia, o sea, cientos de libros que hable de Dios. Yo quisiera que abras, por favor, Primera de Corintios 14, 11 y 15. Vamos a leer, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 14, versículo 11. Sí. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Sigo? Sí, un ratito. Sí. Por favor. Pero si yo, dice así, 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Te das cuenta? Si uno ignora las palabras, quiero tomar esa parte, porque ahí habla de dones espirituales. Así es. Si uno ignora las palabras que uno habla, uno es extranjero. Ahora, no solamente los demás quedarán sin bendición de entendimiento, sino yo mismo. ¿Cómo puedo expresar algo, hablar algo sin entenderlo? Hay una parte, por favor, acompáñame. Hay una parte en la Escritura, mira lo que dice el apóstol Pablo. El verso 15. Por favor, sigue. 15. Sí. Leímos 14 en antes. Ah, ya, el siguiente versículo. Sí, siguiente versículo. Ya, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren lo que está diciendo. Yo no puedo tomar la Biblia para expresar una oración, porque hay muchos modelos de oración. Sí. Pero yo tengo que entender, conocer esa oración y preguntarme, porque tengo raciocinio, tengo inteligencia, tengo capacidad. Y tengo una necesidad. Tengo una necesidad. Claro, porque por necesidad uno se acerca también. Para ello, yo tengo que indagar qué pasaba David. ¿Por qué David expresaba esa oración? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Entonces, si bien es cierto es que yo tengo que aprender el significado de cada palabra, ¿entiendes? También la profundidad del mensaje. Entonces, voy a entender a David, voy a conocer, entonces tengo que analizarme, porque David no oraba por orar, él conocía su parte humana, conocimiento. La palabra es para tener conocimiento, no solamente literal, sino conocimiento de Dios y a la vez conocimiento de uno mismo, de nuestra flaqueza, nuestras debilidades, de nuestros sentidos y de nuestras emociones, para encerrar. Uno tiene que tener conocimiento. Y esto por la palabra de Dios. Claro, para poder orar correctamente necesitamos tener conocimiento primeramente de nosotros. Para presentarme delante de Dios. Así es. Entonces, si yo digo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Primero, ¿por qué Dios viene a ser mi Padre? Si la Escritura dice que el mensaje va a toda creación, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes pueden hacer esta oración?
Ojo, no estoy diciendo, usted hermano, no, como no es cristiano evangélico, no haga esa oración, sino que cuando haga esa oración, examine su corazón. ¿De verdad se siente hijo de Dios aquí en el corazón? Porque el hijo de Dios que expresa su clamor al Padre, siente aquí ternura, siente lamentación, como aquel niño que viene y se lamenta de haber hecho cosas malas, dice papi o papito al abuelito o a la mamá, papito perdóname, porque se lamenta y viene con una actitud distinta. Pero mucha gente por la tradición, solo por costumbre, expresa una oración mecánica, una oración superficial. Cuando habla de mecánica significa que es algo repetitivo, No. o sea que no hay, lo mecánico es algo que no hay sentimiento, se repite, sin ningún tipo de pensamiento, ni de sentimiento, ni de emoción de lo que pueda sentir el hombre, solamente habla por hablar, porque eso es lo que hacen. No, cosa que no se debe hacer. La Biblia no enfatiza hacer eso, porque No. nadie puede estar hablando, pero no está expresando realmente lo que siente su corazón. Claro. El conocimiento de la palabra debe producir en nosotros análisis. Punto número 1. Si usted quiere, escríbelo. El conocimiento en nosotros debe producir 5 cosas. 1. Análisis. Después del análisis personal, hacer la oración. En la oración es impulsado por el ayuno, servicio y al final canto de gratitud o de alabanza. Son 5 cosas que uno hace por el conocimiento. Maravilloso el nombre de Jesús. Si yo conozco, tengo que entrar en análisis personal. Yo conozco, por la Escritura conozco el caminar del Señor, de mi Maestro, aquel que me es ejemplo, aquel ser que siendo Dios se hizo carne, ¿me entiende? Obró, actuó, habló aquí en la tierra, ¿sí? Para ser mi ejemplo. Por eso que se escribe, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Díganos, hermano. Sí, hermano. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, oraba? Gracias. Buena pregunta. Así es. Él fue nuestro ejemplo. Los hombres estábamos cegados, no sabíamos. Entonces, era necesario que Dios mismo venga a enseñarnos. Estaba escrito en la profecía. Hechos también lo escribe. Dice que Jesús vino a hacer y a enseñar. Claro. O sea, Él es Dios, como usted tiene razón, Él es Dios, pero es necesario que Él venía, como está escrito en los profetas de Isaías, yo mismo estaré con ustedes y yo mismo le enseñaré. O sea, la profecía estaba diciendo que Dios mismo venía ¿a qué? A enseñar. ¿A enseñarnos qué? ¿Cómo caminar? ¿Cómo orar? ser un hijo de Dios? ¿Cómo ser un hijo de Dios primeramente? ¿Cómo ser un hijo de Dios? Y cómo hablar con Dios. Entonces, en esa forma humana fue el ejemplo a seguir. ¿Entiende? Él fue el ejemplo a seguir. Por eso que el Espíritu de Cristo en Pablo escribe que nuestra mirada debe estar a través de la Escritura puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como hombre, Él fue el autor de la fe. Y el que terminó la carrera de la fe sin queja alguna, sin lamentación alguna, sino con gozo terminó la carrera él delante de Poncio Pilato, y avergonzó públicamente a los principados de la potestad de las tinieblas, clavándole el acta de los decretos en la cruz, para resucitar con poder y gloria y darnos a conocer el misterio de su voluntad, la supereminente grandeza y las riquezas insondables de su sabiduría para todos los santos. Ahora, nosotros aquí en el versículo 9, mira, una vez más, vamos a leerlo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Si las personas conocieran la inmensa misericordia y amor de Dios, no existía el hombre, pero Dios lo preparó todo, porque Él quiso tener un hijo. Él quiso tener un hijo, y como Dios no lo podía tener en su naturaleza. Así es que se dio forma, se dio un nombre que es sobre todo nombre, y en esa forma y bajo ese nombre hizo los cielos, la tierra y a todo lo creado, y al hombre a esa imagen. Perdón, cielo. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Manita, disculpe. Perdón, manita, ¿puede bajar el sonido de su televisor que no lo puede escuchar? Quería que oren por la familia. Que oren por la familia. Que está pasando una familia que se le ha quemado su casita. Quería que oren por ella. Que se ha quedado sin nada. Bien, hermanita. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Nuevamente. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Mire lo que dice. ¿Cuál era la oración de Pablo? Que la iglesia, que los santos sean llenos de todo conocimiento, porque es voluntad de Dios. Todo conocimiento. Vemos aquí hoy en día, bueno, la llamada, vemos lo que ha sucedido a una persona. Es lamentable, ¿verdad? Así es. Cuando oramos, la palabra orar es expresar, es hablar. Es hablar. Y ahorita ya estamos orando. Y oramos, en palabras técnicas, que sería bueno que todos los hombres que le rodean den una cooperación. Si de alguna manera aman a Dios y sienten la necesidad de esa persona, hagan una cuota voluntaria y que se la den directamente a la persona, porque hay personas que se aprovechan de esta situación, piden cuotas y se la llevan y no llega nada. Vayan los que viven ahí, hagan una cuota voluntaria y ayúdenlo, porque está escrito en Santiago: si tú ves a tu hermano tener necesidad, ¿me entiendes?, y cierras tu corazón a él y dices, ve y abrígate y caliéntate y confía en Dios, ¿qué demás estás haciendo? Rogamos a Dios que toque los corazones de cada uno y que Dios recompense el corazón de todos los generosos. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora, a esa persona, yo no sé cuál sería el estilo de vida, pero si los hombres hubieran conocido la voluntad de Dios y hubiesen tenido el conocimiento de todas las cosas, Así es. no tendría su ranchito. Yo no sé cuántos años estarán viviendo ese rancho, si no estaría en una mejor situación, porque sabría desarrollarse, se desarrollaría su capacidad, quizás una capacidad de comercio, ¿entiendes? Yo no sé, quizás técnico o científico, pero no se necesita tanto primero el estudio, sino se necesita el análisis personal. Por eso el conocimiento de la palabra, para hacer un análisis personal y descubrir quién soy yo y qué cosa estoy dispuesto a hacer o qué tengo de parte de Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y cuando uno se analiza, según 2 Corintios 13:5, por favor, cuando uno se analiza, uno comienza a descubrir la inutilidad a causa de la ignorancia, y cuando llegue el conocimiento podrá tomar una decisión de seguir siendo inútil voluntario, ¿me entiende?, o un hombre de bendición o una mujer de bendición. Por favor. Claro, para ese conocimiento de la palabra.
Dice el capítulo 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué importante es que Jesucristo esté en nosotros. ¿Por qué? Porque si Jesucristo está en nosotros, por el conocimiento nos da toda libertad. Toda libertad. Y déjame decirte que cuando uno experimenta la libertad aquí dentro, una plena libertad, uno cobra fuerzas. Uno tiene fuerza, nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas, porque te das cuenta quién eres. Ahora, pero para darnos cuenta quién soy, descubrir la capacidad y la potencia de Dios que tengo, vamos a descubrir primero si está Jesucristo en mí. Y si no lo está, ¿por qué mi corazón está vacío? Porque hay una cosa que obstaculiza la presencia de Dios en el corazón. Y es, ¿qué cosa? El pecado. La mentira, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la jactancia, sed de venganza. Hay tantas cosas que obstaculizan o que nublan nuestra mente. La ira de los hombres nubla el entendimiento. No sé, ¿cuánta gente tiene un pequeño negocito y no crece? ¿Sabe por qué? Porque está lleno de dolor. O sea, no comienza a visualizar su negocio, no comienza a desarrollarse porque su mente está distraída, está atada al dolor. Está atada al dolor. Y nadie va a poder desatarlo. A menos que él mismo busque al Señor. Ni siquiera Dios no va a hacer nada que ella no quiera o que él no quiera. ¿Por qué? Porque Dios manda al hombre que renueve el espíritu de su mente por la palabra. Como dije, el sistema no le ha dado enseñanza a la humanidad. Los ha atado, ¿entiende?, con la propia cuerda que ellos tenían. Porque el hombre no quiere recurrir al conocimiento por sí mismo, sino se conforman con escuchar a los demás. Y vemos cómo es la enseñanza, ¿no? Porque aún en la escuela se enseña el curso de religión, pero ¿qué llevan en religión? No llevan ni siquiera conocimiento bíblico. Teorías. Sino es tradición nada más. Es tradición de santos sobre santos sobre santos. Fechas festivas de los santos, pero ni siquiera se toma la molestia de vamos a escudriñar la palabra, aunque sea un versículo, aunque sea, vamos a estudiar pues uno de los evangelios, pues San Juan, Mateo, nada. O sea, solamente se basa a los santos, qué fecha estamos, qué santo, cuando no hay, en eso no ocasiona ninguna reacción en la persona. No se nutre el hombre interior. No, al contrario. Solo es una tradición vana, destructiva, que deteriora la moral, ¿entiendes? Que corrompe la mente. ¿Por qué? Porque ese joven, ese niño, ¿entiende?, simplemente va a ser un productor más. ¿De qué? ¿De ganancias para su beneficio? No. Va a ser un productor más de las ganancias para el beneficio de una institución, porque cada día festivo de la tradición, de las religiones tradiciones, ¿me entiende?, les demanda, hace que demande al Estado una partida. Entonces, la religión, la tradición, está usando a la sociedad para lucrar. Por eso no les interesa que la humanidad viva bien, que la humanidad encuentre todo conocimiento. Lo que hace es adormecer, porque si se enseñara la palabra de Dios y se explicara, sabemos que esta palabra es vida. No habría esta palabra es corrupción. entendimiento. Cree un temor, un respeto en el corazón, pero como no se predica la palabra, simplemente se lleva religiones de santo, que figurita, que fecha festiva. Entonces el joven, el niño, la niña adormecido no sabe quién es Dios, pero sí dice que Dios está en los cielos, pero más allá no sabe que Dios está amándolo y deseando tener un encuentro con Él. Dios quisiera tenerlo a toda la sociedad ahí. Mira lo que dice: toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno
digno del Así es. Señor. El verso 10. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchos piensan que el conocimiento de Dios simplemente es una religión, ¿no? Alabaré, 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 alabaré. ¿Por quién fue hecho los cielos y la tierra? ¿No fue por la ciencia de Dios? ¿Qué estudian los hombres? ¿No estudian los átomos? ¿Acaso eso no es conocimiento de Dios? Claro, porque Dios creó todas las cosas. ¿Quién creó las profundidades del abismo? ¿No fue Dios? ¿No fue el conocimiento de Dios? Dios con su conocimiento fundó la tierra, ¿me entiende? E hizo las profundidades del abismo. ¿Acaso el hombre no está estudiando los mares y la profundidad del mar? ¿Acaso el hombre no trata de encontrar el conocimiento de Dios, pero no puede porque no va de la manera correcta? ¿Quién hizo los televisores hoy en día? Bueno, por esta cámara soy omnipresente, estoy en todas las casas. ¿Pero acaso no es omnipresente Dios que está en todo lugar? En cada persona. En cada persona. Pero ¿a quién se le metió en la cabeza? Bueno, yo sé que es al diablo. De querer apartar la Biblia para poder conocer a Dios. Sino aquel que quiera ser Dios. Aquel que dice, no, yo no necesito de Dios, yo soy inteligente. ¿Y quién hizo el cerebro? Como dijo alguien por ahí dijo, no creo que haya personas, ¿no? Que todavía siga creyendo que lo que es el ser es producto del choque de dos protones. de dos bolas, ¿no es cierto? El Big Bang. Otros piensan que el hombre Evolucionó. viene del mono, de la evolución del mono. Se vuelven tan cortos, que no se dan cuenta del estilo de vida, de la angustia que viven. Que yo podría decir que mejor que pensar que desciende del mono, porque el mono vive sin problemas, ¿no? Que mejor que pensar que desciende del mono, yo creo que desciende del burro, que no entiende. Al menos el burro tú le dices soy, y ese entiende. Entonces, el problema es que la sociedad, las familias, han sacado, porque le han dicho que leer la Biblia es malo, que leer la Biblia vuelve loco, que leer la Biblia te vuelve inútil. Y descubrimos en la Biblia que Dios quiere que el hombre encuentre todo conocimiento, ¿me entiende? Que el hombre descubra todo conocimiento, ¿me entiende? Y se ejercite en toda inteligencia, aún espiritual. Ahora, los hombres hoy en día, la gran mayoría, viven reducidos a un servicio, vamos a decir, en algún estamento del Estado, por decirlo así, ¿no? Hay personas que trabajan, vamos a la clase más pobre, la clase baja, la clase menesterosa. Tiene el mismo cerebro que como cualquiera. Así es. Tienen los mismos sentidos. Pero ¿por qué no pueden hacer nada? ¿Por qué no tienen decisión? No tienen fuerza de voluntad, decisión. ¿Por qué? Porque le dañaron aquí en el cerebro. Lo imposibilitaron. Le lisiaron en la inteligencia, en el cerebro. ¿Quiénes fueron participantes de esa maldad? Primero, sus padres. Le dijeron que no valía para nada. Segundo, que era un inútil, que era tonto. Tercero, lo botaba. Nunca le dijeron, hey, cometiste un error. Piensa, usa tu cerebro. Tienes mucho para dar.
Cometiste error, hazlo de nuevo, lo puedes hacer mejor. Pero no. Pero lo peor de todo, fueron a la iglesia. Padrecito, tengo este problema. No te preocupes, hijito. Vamos a orar al Señor para que solucione tus problemas. ¿Por qué no mejor enseñarle a cocinar? Ven, te voy a enseñar a cocinar. Descubro a alguien que sepa cocinar. Comparte tu talento con este. Enséñale a cocinar. Enséñale ya. Hazle que descubra qué es lo que puede hacer. Y sabes que tú que andas bien arreglada, bien limpia, por favor, ve, ayúdale. Hazle que ella o él vea, ¿no? Que vale mucho. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cuota o una ofrendita, vamos a comprar una ropita bien elegante, bien limpiecita, hay que dar el mejor jaboncito, porque muchos están reducidos hasta en la suciedad. ¿Por qué no enseñar? No compartir el talento que uno tiene con los demás. Lo que pasa es que mucho influye aquí también el orgullo de las personas. Es que no conocen a Dios, pues, no tienen conocimiento de Dios. No, yo creo que no saben quiénes son, ¿no? Sí. Es como decía el Señor Jesucristo, podía andar caminando por las calles, Él sabía quién era. No, por eso es que su corazón no puede obrar, porque aquí los han puesto. Claro, les han puesto, los han cerrado el cielo, le han hecho, la sociedad, con ayuda aún del sistema religioso, católico, evangélico, protestante, lo que sea, en lugar de abrirle el cielo, les han puesto una barrera de hierro, ¿me entienden? Para que los hombres no se lleguen a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre de Dios? Es enseñarle a que esa persona sea sincero, porque la manera de romper esa barrera de hierro, ese cielo de bronce que está sobre nuestra cabeza, es aprender a ser sincero primero. Ese es el secreto de Dios. Hebreos 10:22, por favor. A ver. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con corazón sincero. Con corazón sincero. Creyendo con fe. Un pequeño resentimiento, malestar en el corazón, nos reduce nuestro intelecto. Por segundo que pase o que pasemos con ese malestar en el corazón, nubla nuestro entendimiento, frustra nuestra sabiduría, cosa que Dios nos ha dado. Una vez más, esta oración que hizo Pablo fue de siglos, hace más de 2000 años atrás. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, no solamente de la Biblia. Es que cuando uno descubre quién es Cristo y qué somos nosotros en Él, nos vamos a sentir una libertad y vamos a tener el deseo de querer descubrir otras áreas para el caminar en este mundo, en la cual nos queda, es una corta vida de 80 años, 70 años, 60. En este último tiempo estamos pues casi a las puertas del fin. Así es. ¿Me entiendes? Pero ni siquiera podemos solucionar el problema actual del día. Muchos están que se lamentan, ¿me entiendes?, de necesidades. Cuando tienes sentidos, tienes 5 sentidos y tienes emociones que lo puede usar para su propio desarrollo humano. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, frutos, cuando se habla de frutos, también se habla de dinero, porque es el fruto de mi esfuerzo. Así es. Se habla también de virtud, que es el fruto ¿de qué? De un corazón humilde. Entonces, tanto en la familia, en el trabajo,
todo nos va a ir bien. No necesitamos un baño de florecimiento. Eso es vano. No necesitamos de una estampita, no necesitamos de una sábana, de una herradura, no necesitamos ni siquiera de una religión tradicional. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos ser humildes, ser sinceros en el corazón. Como decía en anteriores enseñanzas, los hombres no aprenden a reconocer, ¿me entiendes?, su mal carácter delante de su cónyuge. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora, cuando el apóstol Pablo hace esta oración, en ese tiempo nosotros conocemos a una iglesia, la primera iglesia que comenzó a desarrollarse en los primeros siglos del cristianismo, era una iglesia con inteligencia, con sabiduría, con capacidades vivas. Eran comerciantes los judíos, claro, negociantes. No es que ellos han sido más inteligentes que nosotros, sino que ellos aprendieron a leer las escrituras y por ende descubrieron, abrió su entendimiento, la libertad. Y descubrieron qué es lo que podían hacer. Se desarrollaron más. Claro, por eso dice que Berea era una ciudad muy pobre, pero ellos dice que comenzaron a trabajar y dieron su ofrenda de ellos para los pobres de Jerusalén, cuando había hambruna. Dice que la ofrenda de Berea, un pueblo, un asentamiento humano pobre en extremo, cuando ellos recibieron la palabra, descubrieron su capacidad y lo que pudieron hacer. La ofrenda de ellos fue, dice, no como de un pobre, sino como de un rico. Y Pablo rogaba a Dios que les sea multiplicado. ¿Por qué? Porque ellos habían descubierto de lo que eran capaces. De lo que eran capaces de hacer. Voy a decirlo así, se bañó, chincha, se dio una bañada, se cortó el pelo, toda la melena, los varones se afeitaron, se perfumaron con un jaboncito oloroso, lavaron la camisa, salieron a trabajar sonrientes, peso exacto, a bajo precio. Lo justo. Lo justo. Buen trato a los clientes, comenzaron a generar sus ingresos. Y cantaban alabanza en la iglesia, iban a cantar de gratitud. Y dice que Jerusalén recibió esa ofrenda con olor fragante. ¿Qué está pasando con nosotros? Vamos a seguir continuando el día de mañana. Así es. La segunda parte continuaremos el día de mañana. Bueno, el tiempo es corto, amables televidentes. Esperamos que usted también analice esta palabra en casa. Colosenses capítulo 9 hemos lecturado hasta el 14 y habla la oración del apóstol Pablo por la iglesia. Es un modelo de oración que él hace, como la de Jesucristo, como la de tantos profetas que hicieron oraciones y lo escribieron, ¿no? Y vemos que cada oración expresa lo que él sentía en su corazón. El anhelo de él era también el anhelo del Señor, que todos conozcamos de la palabra, que tengamos el conocimiento, que llegamos a alcanzar los dones espirituales. Mira, es la voluntad de Dios que el hombre conozca. Y si usted no quiere conocer, no es porque Dios no se lo quiera dar, es porque a veces nosotros decidimos hacer otras cosas que buscar la palabra de Dios. Bueno, Dios ya la dio. Así es, le dejamos para que lo revise en casa. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante, que Dios me lo bendiga. Permiso. Con permiso. Terremoto. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, asentamiento humano Nuevo Catacaos, distrito Catacaos; en Lima, avenida Ferrocarril 1128, cooperativa Huancayo, El Agustino; en Ica, pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a
los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquel